Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no vacile. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dando inicio a esta sexta semana del tiempo de Pascua. Hagamos un recorrido sobre este tiempo de Pascua porque ya prácticamente nos estamos acercando al final. Ya esta semana nos preparamos para la fiesta de la Ascensión y ya la siguiente semana estaremos en la última semana de la Pascua, que la estaremos cerrando con la solemnidad de Pentecostés. Y entonces cuando hacemos este recorrido de la Pascua, ya vamos agarrando el sentido, ya vamos agarrando la razón de ser por la cual el Señor nos ha querido llevar por este recorrido. Fíjense que desde que celebramos la resurrección del Señor, la octava de Pascua fue una octava de gozo, de alegría, en la cual nosotros pues nos llenábamos con esa felicidad inmensa de ver cómo el Señor había resucitado. Esa octava de Pascua termina con la fiesta de la Divina Misericordia y después comenzamos a entrar en los grandes temas de la Pascua. El primero fue el regalo del bautismo, que es sacramento de salvación, y que con ese sacramento nosotros nos convertimos de criaturas del Señor a hijos de Dios. Terminado esa semana pasamos a ver y a meditar el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la fortaleza, donde el Señor decía: el que coma mi carne, beba mi sangre, tendrá vida en abundancia. Y le hacían la pregunta a los judíos: Señor, ¿qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? Y decía una sola cosa: creer. Y ese creer en aquel que el Señor ha enviado, entonces significa someter nuestra voluntad, entregarnos a Él, amarle, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos iba a guiar. Pero ¿por dónde nos iba a guiar? Y por eso nos condujo ahí al domingo del Buen Pastor, donde el Señor nos decía: yo soy el Buen Pastor, y nos daba cuáles eran las actitudes del Buen Pastor: defiende, conoce, ama a las ovejas. Y después fuimos viendo cuál es la actitud de las ovejas: reconocen la voz del pastor, ¿verdad? Pero es una voz que entra directamente en el corazón y que nosotros tenemos que reconocerla y estarla escuchando. Pero escuchar la voz del pastor no es la actitud de una sola vez, sino que es una actitud constante. Por eso, terminada la semana del Buen Pastor, entramos a la semana del permanecer y perseverar. Y por eso escuchábamos cómo el Señor decía: permanezcan en mi amor, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y así como los sarmientos no pueden vivir si no están unidos a la vid, así tampoco ustedes van a poder vivir. Y así como yo permanezco en el Padre, ustedes tienen que permanecer en mí. Y entonces estaba el Señor constantemente diciendo: permanezcan, permanezcan, permanezcan. A tanto así que lo repetía hasta 7 veces y nos bombardeaba ese deseo, ese hecho de estar permaneciendo constantemente el Señor. El día de ayer, que hemos entrado ya al sexto domingo del tiempo de Pascua, pues escuchamos el mandamiento nuevo. Miren que les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y entonces hemos entrado ya a la semana de que es el amor de Dios lo que nosotros tenemos que transmitir a los demás. Y aparte de eso, escuchamos ya los anuncios, ¿verdad? Los anuncios del Espíritu Santo, que ya el Señor poco a poco los ha ido haciendo, y dice: les enviaré al otro Consolador. Porque el primer Consolador es Cristo, el otro Consolador ha sido el Espíritu Santo. Y entonces es ahí que el Espíritu Santo va a ser el testigo, va a ser aquel que nos recuerde, va a ser aquel que nos fortalezca, va a ser aquel que nos dé esos empujones, va a ser aquella acción de Dios en nuestro interior. Ya esta semana nos estaremos preparando para que el siguiente domingo
estaremos celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y ya después entraremos a la meditación ya directa del Espíritu Santo para cerrar este tiempo de Pascua con Pentecostés. Y entonces, ¿a qué nos sirve todo esto? ¿A qué nos sirve haber cantado la alegría de la resurrección, haber entrado en el bautismo, haber entrado en la Eucaristía, haber entrado en la semana del Buen Pastor, haber entrado en la semana del permanecer y perseverar, haber entrado en la semana del transmitir y distribuir el amor de Dios, prepararnos para la ascensión y después ver la fiesta de Pentecostés? Todo este tiempo de Pascua, queridos hermanos, el Señor nos está preparando para la misión, porque terminada el tiempo de Pascua, cerrándolo con Pentecostés, ya vamos a tener entonces en nosotros la potencia del Espíritu Santo que nos empuja a la misión, y por eso hemos ido haciendo este recorrido hermoso. Y es ahí donde nosotros vemos, claro, cómo nos estamos nosotros preparando, estamos siendo dóciles también para poder dejar que el Espíritu Santo actúe, obre en nosotros, y sobre todo que el Espíritu Santo nos esté recordando constantemente el amor de Dios que nosotros tenemos que transmitir y difundir en medio del mundo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.